Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio. Gracias, Fernando, por esos cantos. Y ahora vamos a ver la palabra de Dios. Y es increíble que ya son 7 meses que no podemos reunirnos y 31 semanas. Pero estamos confiando en Dios que Él tiene control de todo esto. Entonces, vamos a empezar. Aproximadamente en el año 580 antes de Cristo, hubo un rey cuyo reino era grande y hermoso. Un día, mientras caminaba por la terraza de su palacio, contemplaba la hermosa ciudad a sus pies y dijo: miren esta grandiosa ciudad. Yo la edifiqué con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras él hablaba, se oyó una voz del cielo y que dijo: tú ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 años vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquier que Él dirija, Él elija. Y así ocurrió. En ese momento el rey fue expulsado de la sociedad. Vivió en el campo con los animales salvajes. Les creció el pelo como las plumas de águila y le crecieron las uñas como garras de ave. Cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, este rey levantó los ojos al cielo, recuperó la razón, adoró al Altísimo y reconoció que solamente Dios es digno de honra, nadie más. Este rey se llamó Nabucodonosor. La Biblia nos cuenta de este acontecimiento en el libro de Daniel, capítulo 4. Y por si no fuera poco, en el siguiente capítulo, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, usó para una fiesta dedicada a sus dioses los vasos que habían sido traídos del templo de Jerusalén y que habían sido dedicados a Dios. Esa noche vio unos dedos escribiendo en una pared y se espantó mucho. Y si quieres ver, lea Daniel 5:6. Daniel interpretó lo escrito y le dijo a Belsasar que sus días estaban contados por causa de su orgullo. Parece que siguió el ejemplo de su papá. Y Daniel 5:23, Daniel le dijo: usted desafió con soberbia al Señor del cielo. En la misma noche mataron a Belsasar. ¿En algún momento te has sentido muy orgulloso de algo? Éxito en tu trabajo, en la escuela, orgulloso de tus hijos, de tus posesiones. La jactancia no es una cosa que agrada a Dios. En el libro de Proverbios tiene mucho que decir de la jactancia, orgulloso, soberbia. Proverbios 16:18, Salomón escribió: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 6 habla de 7 cosas que Dios aborrece. En el versículo 17 tenemos la primera y dice: los ojos altivos. En Proverbios 18:12 leemos: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. ¿Y cómo podemos olvidar lo que dice Ezequiel 28:17, hablando de Satanás cuando fue arrojado del cielo? La razón fue su orgullo.
Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces hoy seguimos con nuestras predicaciones sobre el libro de Romanos. Recordamos que Pablo, el autor, nunca los había visto, nunca había visitado, pero quería llegar a compartir el Evangelio, las buenas nuevas, con ellos con dos propósitos. Uno, para que algunos creyeran en Cristo, y otro, para fortalecerles en su fe. En los primeros 15 versículos, Pablo se presentó a sí mismo como introducción. Después se explicó que el Evangelio es para todos, judíos y gentiles. Y después, desde capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos 3, versículo 20, sistemáticamente explicó las malas noticias. Que todos somos culpables del pecado. Que ninguna persona está exenta de justo juicio de Dios. Gerardo empezó con versículo 21 del capítulo 3 la semana pasada y vimos que Pablo empezó a explicar ya las buenas noticias. Romanos 3:22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La fe en Jesucristo es la única manera para ser salvado de nuestros pecados. Y ahora llegamos al versículo 27 hasta el fin del capítulo. Entonces vamos a ver y vamos a leer. Romanos 3, 27 a 31. Y dice así: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino confirmamos la ley. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, de estudiar tu palabra. Señor, pido que tú me ayudes, Señor, con mi lengua y para que puedan entender, Señor, lo que significa estos versículos. Gracias, Señor, que tú, Señor, eres grande, que tú eres Dios y podemos confiar en ti todo el tiempo. Ponemos ese tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a ver hoy 4 puntos en este pasaje. Y el primero es la jactancia excluida. Pablo empieza por hablar de la jactancia, como vimos en la introducción. Y dice, ¿dónde pues está la jactancia? Pablo menciona la jactancia anteriormente, hablando de las malas noticias. Y después en el siguiente capítulo 4. Entonces, primero en 2:17, Romanos 2:17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Un poquito más entendible que la Nueva Traducción Viviente. Y dice, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Más adelante, Romanos 2:23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y después que vamos a ver, porque 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, Stephen Cole es un pastor, dijo, entonces, ¿por qué Pablo insiste en este tema?
Sugiero que fue porque Pablo sabía, tanto por experiencias personal como por las escrituras, cuán profundamente arraigado en nuestros corazones caídos está el orgullo que quiere tomar parte del crédito por ser nuestro propio Salvador. Incluso si reconocemos que Dios es el agente principal en nuestra salvación, todavía somos propensos a afirmar que tuvimos algo que ver con eso para poder jactarnos. Y así es. El hermano Roberto Buehler nos dijo de Romanos 3, 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tenemos ninguna razón en decir que nosotros decidimos aceptar a Cristo, porque todo fue la iniciativa de Dios. Aún dice que nos amó primero en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué dice Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. También Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Entonces no podemos jactarnos por decir que sentíamos el deseo de buscar a Dios para nuestra salvación. Dios puso en ti, hermano o hermana, este deseo de buscarle a Él. Dios pone en ti, amigo, el deseo de buscarle. También creen que Pablo estaba orgulloso de ser una persona religiosa antes de que Jesús se le apareciera en el camino a Damasco. Leemos Filipenses 3, 5 a 7 y vamos a ver por partes. Primero, Pablo dice de él, como circuncidado el 8º día. Los padres de Pablo llevaron a cabo la circuncisión de su hijo como le requería la ley de Moisés. Todos los judíos leales practicaron este rito sagrado de la circuncisión el 8º día. Zacarías y Elizabeth trajeron a Juan el Bautista para que fuera circuncidado el 8º día, según Lucas 1:59, y también José y María con Jesús, en Lucas 2:21. Y sigue hablando, primero circuncidado el 8º día y después del linaje de Israel. Pablo no se había convertido al judaísmo, sino era un judío de sangre. Sigue de la tribu de Benjamín. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, una tribu muy estimada. La tribu de Benjamín era el origen del primer rey de Israel, Saúl. Y la tribu que permaneció leal a Salomón, hijo de David, cuando los otros 10 tribus se rebelaron. La tribu de Benjamín se formó del reino del sur junto con la tribu de Judá. Hebreo de hebreos. Angélica y yo fuimos a un tour para ver a los Amish en Ohio, en los Estados Unidos, hace algunos años. Nuestra guía nos dijo que hay como 8 grupos diferentes, desde el más estricto hasta el más relajado. El grupo más estricto no tenían electricidad, maquinaria como tractores para trabajar en los campos, no tenía baños dentro de la casa, etc. Y guardaban las costumbres Amish muy estrictas. El grupo más relajado y abierto disfrutan de todas las comodidades del mundo moderno. Y con los hebreos o judíos pasaba algo parecido. Algunos empezaron a mezclar su cultura con la cultura de los griegos y hablaban griego. La familia de Pablo eran hebreos y conservaban las costumbres de los judíos y el idioma hebreo, es decir, era del grupo más estricto. En cuanto a la ley, fariseo. Comentarista Matún dice,
su mismo nombre, fariseo, significa los separados. Se separaron de toda vida y tareas comunes para guardar cada detalle de la ley. Tenían una moral muy alta. Cuando otros violaron descuidadamente la ley, los fariseos mantuvieron una cuidadosa obediencia a ella. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, Dwight Edwards dice, aunque el celo de Pablo estaba mal dirigido, nos ayuda a ver la personalidad de este hombre que nunca hizo cualquier cosa a medias. Pero para Pablo fue nada o todo. Y una vez que ese impulso fue aprovechado en la dirección correcta, fue muy utilizado para el reino de Dios. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si algún judío quería ver seguir una vida ejemplar de uno que seguía la ley, hubiera sido Pablo. Increíble, ¿verdad? Para cualquier judío, esas credenciales eran súper impresionantes. Pero después de explicar todos sus logros y su estilo de vida, dice en el siguiente versículo, Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice que todas esas cosas no significan nada, ya que Jesús lo encontró y lo salvó. Pablo se dio cuenta que todos sus credenciales no sirvieron nada en cuanto a su salvación. Así nosotros no debemos jactarnos en lo que hemos podido lograr, nuestros éxitos, etc. Todo viene de la mano de Dios. No merecíamos la oportunidad de ir al cielo, pero por la gracia de Dios, un favor no merecido, nos ofrece la salvación. Amén. Entonces regresamos al versículo 27, capítulo 3. ¿Dónde después está la jactancia? Queda excluida. Excluida significa completamente dejado fuera. Básicamente Pablo está diciendo, si la salvación viene por la fe en Jesucristo y no por nuestros méritos o nuestras obras, entonces, ¿en qué podemos jactarnos? ¿De qué podemos sentirnos orgullosos? La jactancia queda completamente fuera en cuanto a la salvación. Ahora Pablo quiere hacerles pensar y pregunta, ¿por cuál razón queda excluida la jactancia en cuanto a la salvación? Su respuesta incluye dos leyes o dos principios. La ley aquí no se refiere a la ley de Moisés, es un principio. Entonces dice, ¿por cuál ley o cuál principio? La primera opción que les dice es por la opción o principio de las obras. Pues sabemos que si somos salvos por gracia, por medio de la fe, entonces no podemos jactarnos por nuestras obras, ¿verdad? Ya vimos este punto. Entonces el principio de ser salvos por las obras es una opción. Entonces la otra opción es la opción lógica y no les dio la oportunidad de decidir, porque en versículo 17 termina así. No es el principio de las obras. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Por la ley de la fe. O sea, el principio de la fe. Entonces, ya que somos salvos por la fe en Jesucristo, no podemos jactarnos o enorgullecernos por nuestras obras. Sería como querer pagar el regalo de la salvación con nuestras obras.
Un regalo que se paga no es un regalo, ¿verdad? Pierde su calidad de regalo. Insistimos, la salvación es un regalo que se recibe por fe, no por obras. Sabemos Efesios 2, 8, 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Precept Austin dice, el punto de Pablo es que no hay absolutamente ningún lugar en la salvación de uno para jactarse, ya que la salvación es de principio a fin una obra de Dios a favor de personas totalmente depravadas, que vimos en Romanos 3, 10 y 12, y indefensas. Así es el punto del versículo 27, la jactancia excluida. Y ahora la importancia de la fe en Cristo. Versículo 28. Pablo quiere enfatizar el punto de que la jactancia, de que podemos hacer algo para adquirir la salvación, quede excluida. Y escribe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La palabra justificado es un término legal usado en los cortes. Cuando una persona estaba acusada de una violación de la ley y un juez declaraba no culpable, el acusado es declarado inocente ante la ley, como el testimonio nos compartió nuestra hermana Adriana, de un hermano que fue acusado falsamente por un delito. El miércoles fue declarado inocente, justificado. Y en las Escrituras, justificado se refiere a Dios como juez que declara un pecador no culpable y completamente inocente ante Él. ¿Y cómo lo hace? Cuando Cristo murió en la cruz, un hombre perfecto que nunca pecó, Él llevó mi pecado y tu pecado sobre sí mismo en la cruz. Según Romanos 3:23, éramos culpables por nuestro pecado y estábamos separados de Dios y íbamos a pasar la eternidad en el infierno. Ser justificado significa que cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, Dios acreditó a nuestra cuenta la vida justa, una vida sin pecado de su Hijo Jesucristo. Y ahora podemos tener una relación con Dios. Ya no estamos separados de Él y iremos al cielo cuando muramos. Ya somos declarados inocentes ante los ojos de Dios. ¿Y tú y yo tenemos algún crédito en todo esto? Absolutamente nada. Todo fue la obra de Dios, sin ningún detallito de parte de nosotros. ¿Y tú has sido declarado sin culpa por la obra de Jesucristo en la cruz? Ahora dice que el hombre es justificado, declarado no culpable. ¿Cómo? Por fe. Fe significa una convicción, persuasión o creencia firme en una verdad o realidad. La realidad es que Cristo murió en la cruz hace 2000 años y llevó el pecado de todo el mundo sobre Él y nos ofrece la salvación gratuitamente. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos probar que Cristo murió en la cruz hace 2000 años? Como la palabra de Dios dice. No podemos, ¿verdad? No estuvimos ahí. Pero Dios pone en nuestro corazón esa convicción de creer que sí pasó, como dice su palabra. Y los que sí estuvieron presentes lo afirmaron y dejaron su testimonio en la Biblia. Creemos por fe
que somos justificados porque la vida justa de Cristo está acreditada a nuestra cuenta como pecador o pecadora. Y ahora podemos tener una relación con Dios. Y terminamos el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Como hemos dicho, por el pecado que nos separa de Dios, no hay nada que una persona puede hacer para ser justificada o declarada inocente. Para que podamos tener una relación con Dios, todo es el trabajo de Dios. Nadie puede llegar a Jesús si Dios no lo llevara. Aquí puede haber una conclusión equivocada acerca de las obras. Alguien puede pensar, pues no hay problema entonces con lo que hago, con mi vida. Puedo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, no importa si es malo o bueno. Santiago hace un gran discurso sobre la relación entre la fe y las obras. Esto puede ser muy complicado. Nada más vamos a ver un versículo, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Significa que si una persona verdaderamente pone su fe en Jesucristo, el resultado será que realizará buenas obras. La relación con Dios sí es genuina. Va a tener su efecto en la manera que uno vive. Pero si no hay obras, después de que una persona cree en Jesucristo, es una buena señal que su fe es muerta. O sea, no fue genuina. La conversión no fue de corazón. Entonces, el punto es que las obras son un resultado de la salvación genuina y no tienen absolutamente nada que ver cuando una persona cree en Jesucristo como su Salvador personal. ¿Quedó claro? Espero que sí. Entonces, vimos la jactancia excluida, la importancia de la fe en Cristo. Al número 3, Dios es Dios de todos. Dios es Dios de todos. Seguimos el versículo 29. Romanos 3, 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Los judíos estaban muy orgullosos de que Dios les había dado a ellos, el pueblo escogido, la ley por medio de Moisés. Pablo quería mencionar que los judíos, que si la salvación se obtiene por obedecer la ley, entonces exclusivamente los judíos podrían ser salvos. Suponiendo que podían obedecer la ley, que ya sabemos que eso es imposible. El punto que Pablo quiere enfatizar es que para los judíos, si los gentiles no tenían una ley para obedecer, no podrían ser salvos. Pero su punto en el versículo anterior, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, Dios no justifica nada más a los judíos que ponen su fe en Dios o en Cristo. También justifica a los gentiles que ponen su fe en Cristo. No hay un Dios para los judíos y otro Dios para los gentiles. Tiene que ser el mismo Dios de los dos. Eso fue un golpe duro a su orgullo como el pueblo escogido de Dios. Y muchos años antes, Dios hizo un pacto con Abraham. En Génesis 12, 1-3 fue Abraham, ¿no? El pacto incluía 3 cosas que Dios iba a hacer a través de Abraham. 1, daría una tierra a su pueblo. Eso fue la tierra prometida. 2, haría una nación grande, la nación de Israel. Y hubo una promesa de bendición y redención. En Génesis 26, Dios da ese mismo pacto a Isaac, el hijo de Abraham. En Génesis 26:4 dice:
Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. No dice que nada más la nación de Israel será bendita, sino todas las naciones. Ahí estamos tú y yo. No somos judíos, pero sí hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Nos toca esa bendición. Pablo enfatiza este punto en el Gálatas 3, 28, 29. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ya puse ahí la Nueva Traducción Viviente otra vez. Dice, ahora los que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. En Salmo 67 encontramos un pasaje que habla de la salvación es para todos, y no solo los judíos. Dice, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y solo sabemos que Rahab, la prostituta, era de Jericó, no era judío, pero reconoció a Dios verdadero. Y la nación de Israel no la mató, ni a su familia, y ella llegó a ser parte del pueblo de Dios. Josué 6:25 dice, mas Josué salvó la vida de Rahab la mamera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces los gentiles siempre estaban incluidos en el plan de Dios para ser salvos. Pero los judíos lo vieron como intrusos en su pueblo escogido. Vemos ejemplo del centurión, un soldado romano, un gentil en Mateo 8. Su criado era paralítico y gravemente atormentado. Rogó a Jesús que lo sanara, y Jesús dijo que iba a su casa para sanarlo. Pero el centurión dijo que no era digno que Jesús entrara en su casa, y que nada más dijera la palabra y será sano. El versículo 10, leemos. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo. Imagínense un judío escuchando esto. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tuvo que herir el orgullo de los judíos presentes. Y sigue, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Está hablando de gentiles. Mas los hijos del reino, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y crujir de dientes. Muchos gentiles serán salvos, y los hijos del reino, los judíos, serán echados en el infierno. Entonces Dios no fue Dios nada más de los judíos, sino ciertamente también de los gentiles. ¿Y es tu Dios? ¿Has puesto tu fe en Jesús? ¿Te has convertido en hijo de Dios? El versículo 30 continúa hablando de su orgullo como judío. Y dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Justificará significa justificación consistente y permanente, no necesariamente del futuro. Y la señal de la circuncisión fue lo que Dios dijo a Abraham que hiciera para distinguir a su pueblo de las otras naciones. Qué tan orgullosos estaban de tener esta marca.
fue la marca de su superioridad, no solo como nación, sino también superioridad espiritual. Y ahora Pablo les dice que es lo mismo para los judíos de la circuncisión y de los gentiles de la incircuncisión. O sea, los que no tenían esta marca física. Pablo dice que no hubo una diferencia. Dios es Dios de los dos. Y los dos grupos son justificados de una sola manera, por la fe. Punto. Y al final de este pasaje, Pablo toma una idea de que seguramente estaba pensando los judíos, probablemente también por las mentes de algunos hoy. Veamos el último punto. Primero vimos la jactancia excluida, la importancia de la fe en Cristo, Dios es Dios de todos, y cuarto punto, la importancia de la ley. Si pueden poner atención, es muy importante. Versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La última oración de este versículo es muy difícil de interpretar. Primeramente dice Pablo, luego por la fe invalidamos la ley. Se pregunta es que si somos justificados por la fe y no por las obras de la ley, entonces, ¿qué pasa con la ley? ¿Ya no sirve? ¿La descartamos? ¿O qué? Buena pregunta. Como dije, es muy difícil de interpretar. Pablo contesta, en ninguna manera. La idea es 1000 veces no. Entonces, ¿qué pasa con la ley? Pablo dice, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa esto? Esa es la pregunta del millón. Bob Diffenbaugh, tengo 3 personas que saqué de lo que dijo. Bob Diffenbaugh dice, la fe de Abraham estaba antes de la ley. De hecho, 600 años antes de recibir la ley. La ley nunca tuvo la intención de salvar. En cierto sentido, la ley era tan inútil en los tiempos del Antiguo Testamento como lo es hoy para salvar. La ley nunca pudiera salvar. ¿Okay? Ahora, entonces, ¿por qué dio Dios a Moisés la ley? John MacArthur está de acuerdo con Bob Diffenbaugh. Dice, con respecto a la salvación, el Evangelio no reemplaza la ley, porque la ley nunca fue un medio de la salvación. La ley fue dada para mostrar a los hombres las normas perfectas de la justicia de Dios y para mostrar que esas normas son imposibles de cumplir con el propio poder humano. El propósito de la ley era llevar a los hombres a la fe en Dios. Ray Pritchard dijo, no somos salvos por guardar los 10 mandamientos, pero no significa que puedes olvidarte de ellos y vivir como quieras. Ok. Entonces, vamos a ver lo que dice Pablo en Gálatas 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley es para que reconociéramos lo que es pecado. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Nos quedó claro? Cuando reconocemos el pecado en nuestras vidas, llegamos a los pies de Cristo y ponemos nuestra fe en Él, estamos confirmando la ley. Que la ley sirve ese propósito.
tiene su valor, pero no en cuanto a la salvación. Es para mostrarnos nuestro pecado, para llevarnos a los pies de Cristo. Sabemos que ningún hombre puede seguir toda la ley, pero puede mostrarnos el pecado en nuestra vida para llevarnos a los pies de Cristo. Entonces, con todo lo que vimos hoy, tú que estás viendo este live stream, ¿estás orgulloso de todos sus logros? Cosas buenas que has hecho, ¿piensas que te ayudarán a conseguir tu boleto al cielo? ¿Piensas que estás ganando puntos para con Dios para ver esta transmisión? Tal vez transmisiones de otras iglesias, nunca faltas actividades de la iglesia en línea, escuchas música cristiana, siempre ayudas cuando hay necesidad. Todo esto significa nada ante los ojos de Dios para la salvación. Lo más importante es reconocer que Cristo murió por mis pecados y tus pecados hace 2000 años. Y ahora te ofrece creer en Él por la fe, con una convicción firme en tu corazón. Si has puesto tu fe en Jesucristo, estás confirmando la ley cuando reconoces el pecado en tu vida que la ley te revela y crees que es Jesús como tu Salvador personal. Vamos a orar. Señor, damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por esta gran carta de Romanos, por lo que tú estás enseñándonos, que tú estás enseñándome a mí. Y pido, Señor, que las personas que están viendo o que están viendo después, que nunca han puesto su fe en ti, Señor, como su personal Salvador, que pueden hacerlo ahorita. Nada que pueden hacer en sus fuerzas, las cosas buenas, salva a una persona. Nada más por la fe, una convicción que tú moriste en la cruz por nosotros hace 2000 años. Entonces, si estás aquí escuchando, viendo, y nunca has puesto tu fe en Jesucristo, tú puedes hacerlo ahorita. Nada más reconocer que eres un pecador o pecadora, que todas tus buenas obras no te salvan. Nada más por la fe en Cristo Jesús puedes tener la vida eterna. Entonces puedes orar conmigo y terminamos ese tiempo de enseñanza. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que todo lo que puedo hacer para ti no vale para nada en cuanto a mi salvación. Señor, nada más pongo mi fe en ti. Creo que tú moriste en la cruz por mí hace 2000 años. Ya puedo tener la vida eterna y declararlo inocente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, oraste conmigo, o si todavía tienes dudas, puedes escribirnos una nota ahí en Facebook o YouTube y podemos comunicar con ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga.